Coplas a la muerte de su padre don Rodrigo de Manrique emerge como una composición épica forjada por la pluma de Jorge Manrique en el siglo XV. Este poema relata la partida de don Rodrigo Manrique, progenitor del autor, y cómo este último logra confrontar y sobreponerse a la dolorosa pérdida. La obra se estructura en 3 segmentos. El primero detalla el tránsito del padre y la reacción del autor, el segundo se sumerge en el alivio hallado en la espiritualidad y la vida más allá de la muerte, mientras que el tercero constituye una meditación sobre la futilidad de la existencia terrenal y la importancia de dejar un legado perdurable. El protagonista indiscutible de estos versos es el propio autor, quien se presenta como un individuo inmerso en la contienda por superar la ausencia paterna. Otros personajes destacados incluyen al padre del autor, don Rodrigo Manrique, y a la divinidad. Esta creación poética es ampliamente reconocida como uno de los máximos exponentes de la lírica española del siglo XV, recibiendo elogios por su exquisita expresión literaria y su profundidad filosófica. Además, se le atribuye el mérito de reflexionar sobre las dualidades de la vida y la muerte, el sufrimiento y la pérdida, así como la búsqueda de consuelo y significado en los momentos más desafiantes. La poesía de Manrique se nutrió de influencias tanto de la poesía trovadoresca como de la medieval, pero también evidencia la presencia de la poesía italiana del Renacimiento que comenzaba a hacer eco en España en ese periodo. Desde una perspectiva política, este lapso se caracteriza por la incertidumbre y los conflictos, marcado por contiendas dinásticas entre diversas ramas de la familia real, elementos que quedan reflejados en la poesía de Manrique y en otras obras literarias contemporáneas. Coplas a la muerte de su padre don Rodrigo de Manrique se erige como una obra artística que, al desplegarse en versos y estrofas, prescinde de la convencional división en capítulos. No obstante, a lo largo de esta composición, las coplas convergen hacia un tema literario recurrente. En consecuencia, procedemos a sintetizar algunos de los principales tópicos que aborda este poema. Tema de la muerte y la fugacidad de la vida. La obra gira en torno al tema de la muerte, explorando la inevitabilidad y universalidad de este fenómeno. Manrique utiliza la figura de su padre, don Rodrigo, para ilustrar la transitoriedad de la vida humana. El poeta reflexiona sobre la brevedad de la existencia y destaca la importancia de vivir de manera virtuosa, ya que la muerte llega sin previo aviso. Tono elegíaco y melancólico. El tono general de la obra es elegíaco y melancólico. Manrique expresa su tristeza y dolor por la pérdida de su padre, pero va más allá, ofreciendo una meditación filosófica sobre la naturaleza efímera de la vida. La elección del tono refleja la inevitabilidad de la muerte y evoca una profunda reflexión en el lector. Estilo poético y estructura. La obra está escrita en forma de coplas, una estructura poética que le confiere un ritmo melódico y una musicalidad particular. La elección de este formato contribuye a la expresión lírica y a la transmisión de las ideas de manera fluida. Además, el uso de versos octosílabos contribuye a la musicalidad del poema. Relación entre lo divino y lo terrenal. Manrique introduce elementos de reflexión religiosa en su obra al abordar la relación entre lo divino y lo terrenal. Utiliza la muerte como un recordatorio de la inevitable transición hacia lo trascendental. Esta conexión entre lo espiritual y lo mundano añade una dimensión metafísica al poema. Influencia cultural y literaria. Coplas a la muerte de su padre refleja la influencia de la filosofía medieval y renacentista en la literatura española. La obra se sitúa en el contexto de la tradición de la memento mori, recuerda que morirás, y muestra afinidades con temas tratados por otros autores contemporáneos y anteriores, como la poesía trovadoresca y la obra, De Consoleisone Philosophiae, de Boecio. Copla 1 de Jorge Manrique. Esta inicial copla introduce la temática central y las 3 características principales que se abordan de manera recurrente a lo largo de la obra. Por un lado, se destaca el uso del lenguaje exhortativo. Por otro, se sumerge en una temática nostálgica en la cual cualquier tiempo pasado se percibe como superior. Además, no falta la significativa alusión a la muerte y al dolor que emana de ella. Copla 2 de Jorge Manrique. En la segunda copla, Manrique incorpora otro tema relevante, el tiempo. Siguiendo la senda de otros autores del siglo de oro, el autor aborda el tiempo como una dimensión que se inmoviliza en la poesía y que sirve como un evocador recuerdo. Coplas 3 de Jorge Manrique. La tercera copla, indudablemente una de las más célebres, ha resonado en innumerables ocasiones a lo largo del tiempo.
En esta estrofa, se sumerge de lleno en el tema de la muerte, destacando su inevitabilidad y su alcance universal. Se percibe un sentimiento de desolación, pero también de serenidad ante lo ineludible. En conclusión, Coplas a la muerte de su padre don Rodrigo de Manrique es una obra poética que trasciende el lamento personal para convertirse en una reflexión profunda sobre la condición humana y la inevitabilidad de la muerte. La maestría de Manrique en el uso del lenguaje, la estructura poética y la profundidad de sus pensamientos hacen de este poema un hito significativo en la literatura española. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.